Vamos a sumar a la mesa, si les parece, me parece que es muy interesante escucharlo a Jorge Alemán, que amablemente nos recibe. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes. Bueno, con mucho por analizar, primero te hago una pregunta muy general. ¿Qué pasó, según tu mirada, el domingo en Argentina? Bueno, con respecto a este punto concreto, debo decir que se trata de una realidad internacional. Hace muchos años que el capitalismo ya no se legitima a través de los partidos políticos clásicos, como eran las tradiciones liberales o conservadoras, y ha surgido en el mundo como plan B del neoliberalismo la ultraderecha. Tengo que decir que esa ultraderecha no es un partido. Ese análisis que acaba de hacer Miriam me parece muy reducido. Es una agenda la ultraderecha que permea y muy porosa además y con mucha potencia al otro campo de la derecha. Ujú. De tal manera que las derechas tradicionales van lentamente sufriendo una cierta metamorfosis porque están absolutamente impregnadas de ese discurso de la ultraderecha que en todo caso es el que más genera esto de hacer efecto de masa a través de la cohesión del odio. Esto se da con distintas modalidades. Lo vuelvo, Madrid directamente está gobernado por eso. Y en España es una realidad, en Italia es una realidad, en Francia es una realidad y en Alemania también. Y precisamente fue cuando el capitalismo entendió que ya no se trataba de reprimir, sino de capturar las almas. Es decir, de construir subjetividad. Sí. Esa subjetividad, como ustedes lo han mencionado anteriormente, está vinculada a un rechazo de la política y al elemento del odio y tiene al significante, a la palabra libertad, como una palabra que sirve para, por un lado, rechazar al Estado, para vivir como una imposición arbitraria de todo lo que procede del Estado, pero luego es una palabra que es una libertad que siempre está canalizada por la iniciativa del mercado. Es decir, quieren libertad, sí, toda la libertad que el mercado puede proponer. Por lo tanto, es una palabra suicida. Es decir, el que votó por rabia, por derecho a esa rabia, por lo pertinente que puede ser la rabia en esta situación tan grave del pueblo argentino, Sí. esa rabia se ha mezclado con un voto suicida. Ahora, Porque ha votado. discúlpame, los pueblos no se suicidan. ¿Cuál es la explicación? Sí, los pueblos se suicidan. Esa idea de que los pueblos no se suicidan no la comparto. Los pueblos sí se suicidan. Eh, Es decir, los pueblos, por supuesto que se suicidan. Es decir, no está escrito en ningún lugar que el pueblo siempre quiere su bien. A partir del neoliberalismo, esto está impugnado porque además los intereses objetivos ya no funcionan. No funcionan los intereses vitales. Han intervenido otros dispositivos que hacen que las identificaciones sean más importantes que los intereses objetivos. Así que hay un montón de sectores. Yo he estado en una conversación con un inmigrante peruano aquí de mi barrio, le he mostrado que el líder de la ultraderecha decía que los inmigrantes eran unos cerdos y lo votó igual. Claro. Por lo tanto, sí, perdón. Jorge, ¿cómo estás? Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Osvaldo? Yo leí tu último libro que me pareció estupendo y yo decía recién que el odio crea lazo. La ultraderecha a mí me parece que crea lazo a través del odio, esto es lo que yo creo. ¿Qué tiene que ocurrir, en tu opinión, en una sociedad para que ocurra este fenómeno de una ultraderecha que se permite decir cualquier cosa siempre y que aún diciendo cualquier cosa, aún diciendo mentiras, genera un movimiento más o menos importante? Pensemos, vos vivís en España, en el Vox en España, por ejemplo. Sí, pero bueno, ya en España Vox ha sido el elemento que ha ultraderechizado a la derecha conservadora. Hoy en día la señora que preside Madrid, Ayuso, es un gran fetiche de la ultraderecha y pertenece al Partido Popular y cogobierna en un montón de ciudades de España. En definitiva, como has dicho, Osvaldo, el odio, lo estudió Freud, es un gran factor de cohesión de la masa, no del pueblo, porque solo podemos hablar de pueblo cuando hay articulación de diferencias en relación a una causa común. La masa es un ente, el pueblo es un ser. La masa está cohesionada por el odio y el odio tiene una gran potencia de diseminación porque efectivamente otorga identidad,
le da al elemento identitario un fundamento. En una época en donde las identidades crujen por todas partes, el odio vuelve y hace retornar esas identidades. Tengamos en cuenta que hay muchísima gente que ha perdido la brújula, siente un desamparo absoluto, las coordenadas mundiales se les escapan, todos los efectos en cascada del capitalismo bajo su modo neoliberal actual. Así que sí, el odio genera un nuevo tipo de lazo social, que es segregativo, xenófobo, y con un nuevo rasgo que me parece muy importante, que es no solo odiar al extranjero, o al inmigrante, o al vulnerable, o a las mujeres, o a los discapacitados, sino tratar al propio gobierno extranjero. Por ejemplo, hoy el gobierno español intentó tomar una serie de medidas porque el pueblo no soporta más los precios de la luz y fue acusado de Castro bolivariano. Creo que esto nos resulta familiar a todos, Sí. ¿no? Sí, Vincular al gobierno como si el gobierno no perteneciera realmente al país, como si el gobierno fuera un intruso, ¿no? Bueno, acá en Argentina, Jorge, eso lo tenemos bastante fresco, pero yo te escuchaba al inicio y la verdad que hay una disputa de sentido todo el tiempo, ¿no? Esto de hacerse de la palabra libertad, o escucharlo aquí a Javier Milei diciéndole al radicalismo que son, no sé si la izquierda o, ¿no? Digo, ¿cómo tienen libre, me parece, ese campo de batalla? Porque no hay nadie del sector más progresista, si se quiere, desde la izquierda, disputándole el sentido, ¿no? Por un montón de cuestiones. Pero sí. Es muy correcta esa pregunta, ¿no? Pero discúlpame, a la ultraderecha no les interesa el sentido. ¿No ves que pueden pronunciar la palabra libertad y la palabra zurdos? Sí. Y negar la dictadura, y negar la pandemia. Es decir, el problema es ese es exactamente el problema. La gravedad del problema es que a la izquierda le interesa el sentido, o a los movimientos nacionales y populares, que no tenemos más remedio que argumentar, mantener una relación entre ética y política y a la vez una relación con la verdad. Pero ¿cómo se De argumenta todo, con ese efecto que a la derecha a la ultraderecha le resulta tan fácil, ¿no? Claro, no tienen que preocuparse por argumentar, es verdad eso. bueno, por empezar urge, no les va a interesar nunca argumentar. Sí. Es decir, le ha ido muy bien sin argumentar. Es decir, si volvieran a los argumentos, el neoliberalismo es la formación del capitalismo que ha decretado la muerte del argumento. Es decir, va a ser muy difícil ya, no va a haber punto de retorno. De hecho, ya no hay ni siquiera una dialéctica entre la oposición y el oficialismo, porque eso implicaría un reconocimiento mutuo. Está rota esa relación. No hay reconocimiento. Entonces, habrá que construir pueblo, tendrá que volver, si la pandemia lo permite, la militancia en las calles, porque eso no es pura acción, eso es también construcción de discurso, y habrá que apostar porque haya todavía una memoria en relación a los legados, en relación a las herencias simbólicas y a lo que puedan transmitir las distintas formas y modos de militancia, que en el caso de Argentina siguen siendo muy ricas y muy interesantes y muy fecundas, ¿no? Sí, hablas de construir pueblo. Vos decís que Argentina todavía tiene quizás un recuerdo más fresco que, no sé, lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump o lo que está pasando en España. Pero eso lleva una cantidad de años, o por lo menos lo que entiendo yo, para trabajar en el tiempo. Por supuesto, ese es el otro problema. Yo creo que estamos viviendo un crack civilizatorio. O sea, esto no es una broma. Estamos frente a un hecho que es un cambio de civilización, Ajá. además de toda la transferencia de la hegemonía norteamericana a la hegemonía china, que habrá que ver finalmente qué consecuencias tiene. Pero estamos entrando, y la pandemia aceleró todo esto, en un nuevo mundo. Las categorías políticas anteriores a este mundo se han vuelto, no permiten dar una inteligibilidad. Y es muy difícil responder a todo esto porque, por otro lado, se ha vuelto un mundo muy contingente y no sabemos si esto mismo que estoy diciendo ahora, dentro de unos meses, ha cambiado absolutamente el eje. Pero lo que hay que constatar es que estamos frente a un fenómeno absolutamente nuevo, en donde los intereses objetivos, llámense intereses de clase o los intereses de los sectores populares, no son los que rigen ahora totalmente el juego de la política. La gente atenta contra sus propios intereses, con tal de hacer daño a lo que le quiere hacer daño.
Bueno, qué complicado eso, qué complejo. Jorge, nos queda poquito tiempo, pero no quería cerrar sin hacerte esta pregunta porque vi además un tuit tuyo al respecto y hablando de disputa de sentido. Le dicen a Alberto Fernández los sectores de poder, el poder real, la derecha, si le queremos poner algún nombre, que no se radicalice ahora, que el cambio que tenga que hacer para seducir al electorado no sea radicalizarse, cuando en realidad lo que le están pidiendo muchos de sus votantes es que deje de ser moderado en algunas medidas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cómo lo ves? Yo personalmente estoy en otra posición. Yo pienso que se tiene que radicalizar, pero no con la expectativa de ganar las elecciones. Hay muchísimos que hacen esta lectura. Sí. Estas elecciones se han perdido porque él no fue lo suficientemente firme, porque fue muy tibio, dialoguista, y porque se produce todo lo que se produce, la inflación, la subida de los precios, no se es duro con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Yo creo que por una cuestión de no perder, no va a garantizar ganar las elecciones que se radicalice, pero se tiene que radicalizar para no perder el legado histórico. Lo tiene que hacer para no perder eso que finalmente no nos va a garantizar un triunfo electoral, tal vez, o sí, no lo sé, pero al menos nos va a garantizar la permanencia en la historia. Entonces, desde allí pienso que de manera inteligente se tiene que radicalizar, tiene que afrontar todo lo que tenga que afrontar. Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, muchas gracias, un placer escucharte siempre. Gracias y me gustó estar también acompañado. Gracias. Bueno, mucho dijo, ¿no? En lo que nos vamos a quedar pensando seguramente.